Amada iglesia, la paz de Dios sea con todos. Estamos esta mañana reunidos en la casa de nuestro Padre para ser bendecidos como el Señor lo ha prometido. Quiero decirles que el Señor les ama igual como le ama su servidor. Dios es bueno. Esta mañana vamos a estar en una enseñanza en algunos versículos de la Biblia sobre el tema de el juicio de Dios. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Cuando lo tienen me dicen amén, amados hermanos. Dice: y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Repito, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios amado, en el nombre de Jesús, esta mañana estoy en este lugar porque he alcanzado misericordia ante tus ojos. Gracias por darme la oportunidad de estar con este pueblo. Soy un servidor solamente. Estoy a tus pies, Señor, porque tú eres el único que debe ser exaltado. Como hombre me quito de este lugar y solamente me deposito en tus manos como un instrumento que tú usarás para que este pueblo reciba bendición en su palabra. Y la iglesia dice amén. Amados hermanos, dice esta palabra que Juan vio los muertos grandes y pequeños delante de Dios. Y fueron abiertos los libros y también fue abierto un libro, que es el libro de la vida. Amada iglesia, estos libros que Juan vio son los libros que componen la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra Biblia significa conjunto de muchos libros o biblioteca. Y Juan vio estos libros que fueron abiertos. Y porque Dios nos juzgará de acuerdo a su palabra, Dios nos juzgará aquel día. Dios no va a tomar otro libro que usted no conociera para juzgarnos. Seremos juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, y vi los libros que fueron abiertos, hablando de la Biblia, porque ahí van a ser juzgados los patriarcas, el pueblo de Dios, y también va a ser juzgada la iglesia. Entonces hubo libros para diferentes épocas, pero todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Allá en Hebreos 9:27 dice: porque está escrito que el hombre nace y muera y después el juicio. Pero dice que los libros fueron abiertos y estaban delante de Dios grandes y pequeños. Me imagino aquí que es gente adulta y gente joven delante de Dios. Algunos dicen por allá en unas enseñanzas que son personas de mucho poder, grandes y pequeños, o sea que los pequeños son los pobres y que los grandes son los que fueron reyes, pero no hay versículos que fundamenten esto. La Biblia dice grandes y pequeños. Y dice Juan que él vio los muertos, grandes y pequeños,
¿Y quiénes son los que mueren? Mueren los grandes y mueren los pequeños, mueren los ancianos, mueren los jóvenes, mueren los ricos, mueren los pobres. Está hablando de la muerte en este texto. Y seremos juzgados de acuerdo a su palabra. La palabra de Dios es la que Dios abrirá delante de usted y delante de mí aquel día para juzgarnos. Y vuelvo a repetir, Dios es justo y Él no va a tomar otro libro para juzgarte a usted. Él tomará el libro que usted escuchó, el libro que usted leyó, el libro que usted vio, el libro en el que usted creyó. Ese es el libro que Dios tomará, la Santa Biblia. Esos fueron los libros que Juan vio en la visión en la isla de Patmos. Porque no es justo que un profesor le enseñe a uno matemática y después le haga un examen de ciencias. Sería ilógico. Y Dios es lógico, Dios es justo, Dios es recto en sus juicios. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? Hermano, es algo en que no tenemos escapatoria. El hombre no podrá huir del juicio. El hombre no podrá escapar del juicio de Dios. Hacia un juicio vamos. La Biblia lo dice. Por eso, amado hermano, tenemos que ser muy atentos a los que hemos decidido seguir a Cristo, estar muy atentos a esforzarnos, a escuchar, a perseverar en la ordenanza de la palabra de Dios, porque ella es la que limpia. La palabra de Dios es la que justifica, la palabra de Dios es la que limpia, la palabra de Dios es la que alumbra. Y a su nombre. Hay mucha gente que está jugando con su vida. Hay mucha gente que está jugando con la estancia en esta tierra. Pero yo recuerdo, hermano, que en el año 87, cuando yo iba a algunas campañas allá en Ciudad Quesada, antes se usaban mucho las campañas, las cruzadas, habían unas carpas grandes y habían predicadores toda la semana. Y yo recuerdo que yo llegaba a esas campañas y escuchaba mensajes que hablaban de un juicio, que hablaban de un castigo, que hablaban de una eternidad en el infierno, y yo entendía. Pero hay veces no hacía caso, pero al tiempo decía, recuerdo aquella predicación y yo tengo que algún día ordenarme delante de Dios. Los libros fueron abiertos y estaban grandes y pequeños delante de Dios y fueron juzgados por las obras que habían hecho, fueran buenas o sean malas. Vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Y no significa que porque yo vaya a un tribunal voy para que me condenen, no. Muchos pueden ir a un tribunal para recibir una sentencia o para también recibir una absorbencia, cuando lo absorben o le quitan toda pena, le hacen una declaración. Vamos a pasar al tribunal de Cristo y si usted tenía buenas obras, Dios le dirá, te voy a juzgar. Aquí dice, no mentirás, tú dejaste de mentir. Aquí dice, no adulterarás, tú no volviste a adulterar. Aquí dice, no fornicarás, tú te apartaste de la fornicación, que son los pecados que hoy tiene atrapado a la humanidad. La fornicación, el adulterio, la droga, el crimen. El diablo está aplastando a la mayor parte de la humanidad y la está enviando al infierno. Porque hoy, si algo es fácil para un joven es tener sexo. Y la Biblia dice que la sexualidad es solamente para el matrimonio. Toda persona que tenga sexo fuera del matrimonio es un adúltero o un fornicario, y los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Y a su nombre.
Y Dios nos juzgará con su palabra. Y ahí no estará su mamá diciéndole: Señor, pero mire a mi hijo, Señor, tenga misericordia a mi hijo. No, estaremos solitos con Dios, frente a frente. Dios estará con sus libros y usted estará frente a Él. Ahí no habrá padre, no habrá hijo, no habrá madre que te defienda. Usted estará solo ante Dios para dar cuenta por las obras que fueron buenas o fueron malas. Y una de las cosas que a mí me hace perseverar en Cristo, y yo lo he contado muchas veces aquí, cuando Dios comenzó a llamarme a mí, me comenzó a llamar por sueños y también por predicadores. Y nunca se me olvida un sueño que tuve, y lo vuelvo a contar, ya muchos se lo saben de memoria. Llegué a un lugar, era como un apartamento. Llegué a un lugar y había una banca, una pared y una banca. Yo llegué y me senté en aquella banca y me recosté. Y llegó otra persona y se sentó ahí a esperar. Y yo comencé a razonar en el sueño. Digo, bueno, pero ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces le pregunto a la persona: disculpe, ¿por qué estamos aquí en esta banca? Me dice: es que vamos a ser juzgados por Dios y ahorita nos llamará. ¿Cómo? Yo sentí miedo, sentí un susto, porque me dice: ahí adentro en el consultorio, ahí está Dios y nos llamará para juzgarnos. Y recuerdo que estaba sentado cuando oí que dicen: Guillermo Mora puede pasar. Y cuando yo me paré, me parecía que era de acero o de hierro, un hombre pesadísimo. Cuando yo me paré y abrí la puerta, y abrí la puerta, el cuarto se llenó de una luz brillante y me desperté. Dios permitió ese sueño para demostrarme que yo no estaba preparado para dar cuenta, y también para demostrarme que un día vamos a dar cuenta de todas las obras que hayamos hecho. Y a su nombre. Por eso nosotros los pastores siempre estamos hablándole a las ovejas. Bueno, los pastores que son puestos por el Espíritu Santo, porque hay pastores que son del diablo y llevan a la iglesia por un camino de libertinaje. Comenzando por él y la esposa, andan mundanamente. Aquello no es una iglesia, aquello es un club de amigos, porque todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero la iglesia de Cristo es santa, la iglesia de Cristo es recta, es justa, es pura. Y a su nombre. Allá Dios los juzgará, porque dice que van a ser juzgados también. Pero yo tengo una gran responsabilidad con lo que Dios me ha dado. Y tengo que decirle a la iglesia de Cristo que la iglesia de Cristo tiene que tomar los caminos de la santidad, los caminos de la justicia, los caminos de la rectitud, la perseverancia. Y por eso yo siempre te vivo diciendo: hermano, trabaja para el Señor, hermano, ocúpate para el Señor. A mí me duele cuando hay ovejas que no quieren hacer buenas obras en el cielo. Usted aquí no hace nada para mí porque esto no es mío. Lo que usted haga es para el Señor. Y a su nombre. Lo que usted haga es para el Señor. Y dice que fueron abiertos los libros y fueron juzgados, pero también fue abierto el libro de la vida y fueron juzgados los que se encontraron escritos en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? El libro de la vida es el libro donde están anotadas las buenas obras de los santos. El libro de la vida es donde está el nombre de los escogidos de Dios, de la iglesia, de su pueblo. Ese es el libro de la vida, donde Dios tiene anotadas las buenas obras de lo que usted hizo. Pero dice que los que no se hallaron escritos en el libro de la vida fueron lanzados al infierno para ser castigados por la eternidad. Mas los que se encontraron en el libro de la vida estarán con el Señor para siempre, gobernando en el milenio, disfrutando de la eternidad con el Señor. Y a su nombre.
Por eso, amado hermano, hay que hacer obras. Usted tiene que trabajar para el reino. Usted tiene que esforzarse para el reino. Usted tiene que esforzarse. Tiene que tener una disponibilidad para hacer buenas obras, porque qué triste va a ser cuando usted llegue a ser juzgado y que usted tenga que enfrentar a Dios y que usted no tenga nada, porque dice la Biblia: estoy con hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me vestiste, estuve encarcelado y no me fuiste a ver, estuve enfermo y no me visitaste. No lo conozco, ir al infierno, al castigo eterno preparado para el diablo y para vosotros. Por eso, amada iglesia, una fe sin obras está muerta, dice el apóstol Santiago. Usted tiene que moverse para el Señor. Usted tiene que trabajar para el reino de los cielos. Tenemos que salir a predicar, tenemos que salir a buscar las almas, tenemos que ir a los hospitales, tenemos que ir a llevarle comida al hambriento. Pero muchas veces estamos endurecidos, nada nos mueve. Y tal vez muchos se enojan con el pastor, es que el pastor es medio majadero. Pero a mí no me importa que usted me diga que soy majadero, a mí me importa exhortarte para que usted haga obras y se salve. No es que usted va a ser salvo por obras, porque la Biblia dice que nadie se salvará por obras. Usted y yo somos salvos por gracia. Pero también Dios quiere que nosotros seamos personas que pensemos en las cosas buenas, como dice Pablo, en todo lo que es bueno, en esto pensad. Vamos a otra cita. Filipenses 4:3. ¿Quién me lo quiere leer en voz alta? Filipenses 4:3. ¿Qué nos dice? Amén. Gracias, hermano, hermana. Aquí Pablo le está diciendo a la iglesia, a los filipenses, dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas personas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores, cuyos nombres están escritos ¿a dónde? En el libro de la vida. Y por eso muchos pastores le dicen a un hermano: hermano, necesito que vaya a tal lugar y trate de apoyarme a aquellos hermanos que tienen 3 días de estar allá trabajando en una campaña. O el pastor le dice a la iglesia: hermano, necesito que me apoyen para ir a tal lugar a una campaña que están realizando unos hermanos. Hermano, aquí lo que Pablo le está diciendo a los filipenses es que estas personas que combatieron, estas personas que se esforzaron para que el evangelio fuera extendido, dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Aún un vaso de agua que usted dé tendrá su recompensa. Y a su nombre. Por un momento, por 3 segundos, piense: ¿qué tengo yo allá en el cielo en buenas obras? Piense por un momento: ¿qué he hecho yo para que Dios me juzgue? ¿Qué he hecho yo para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Qué he hecho yo para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Están entendiendo? ¿Alguna pregunta? ¿Están entendiendo? Y vi los libros abiertos. ¿Cuáles son esos libros, hermano Luis? ¿Ah?
Los libros abiertos que Juan vio son los libros de la Biblia, porque Dios nos juzgará por esa palabra. Y el libro de la vida, ¿cuál es, hermano David? ¿Qué significa el libro de la vida? ¿Quiénes están anotados en el libro de la vida? En el libro de la vida están anotados los escogidos de Dios. Ahí, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes? Los que trabajaron. Dios te ama, amado hermano. Dios quiere, dice la Biblia, que la voluntad de Dios es que todos se arrepientan. La voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, amado hermano. Qué hermoso servirle al Señor sabiendo que Él tiene una voluntad y que nosotros vamos trabajando basados y apoyados en esa voluntad de Dios, que es que los hombres se salven. Mientras que usted tenga vida, tiene esperanza. Amén. Vamos a Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. ¿Quién me lo quiere leer en voz alta? Apocalipsis 20:15. Sí. Amén. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y a su nombre. ¿Cuántos de ustedes, cuando han ido a ejercer el voto, tienen que pasar al padrón donde están las listas ahí en las pizarras de las escuelas, y usted comienza a buscar su nombre, y si ese nombre no apareció, usted no puede votar, porque no está escrito, no está empadronado? Cuando Dios comience a buscar su nombre escrito en el libro de la vida, cuando Dios comience a buscar su nombre y tú no te encuentres ahí, ya tú sabes que hay un lugar que le espera. Usted no va a poder entrar a la vida eterna porque su nombre no fue hallado escrito en el libro de la vida. Y los que no se hallaron escritos en el libro de la vida, estos fueron lanzados al lago de fuego. Por ahí hay algunas denominaciones que andan predicando que no existe el infierno. Cuéntale, Adán, a Dios, porque también hay un versículo que dice que el que le quite a este libro, de esta profecía, su nombre será quitado del libro de la vida. Eso dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Continuamos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Aquí en Lucas capítulo 10, versículo 20, Jesús le dice a los discípulos: no se regocijen porque los espíritus se sujetan, obedecen, sino regocíjense y alégresen porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Qué hermoso. Sus nombres están escritos allá en los cielos. Usted puede decir, es que qué lindo, yo voy a la iglesia y danzo, y yo voy a la iglesia y hago esto y hago lo otro, y yo oro y los enfermos se sanan y los demonios salen y yo estoy contento por todo eso. Mi hermano, tenga cuidado porque la Biblia no dice que eso es el todo. Dice que aún le dijo a los discípulos, aunque los demonios obedezcan o se sujeten, regocíjense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Es que el que no se halle en el libro de la vida no va a ser salvo. El que no está escrito en el libro de la vida se va a perder, va para el infierno. Eso dice la palabra esta mañana. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hermano, esfuérzate. Esfuérzate para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Dice la palabra del Señor
que llegó una mujer y le dijo a Jesús: Jesús, tengo 2 hijos. Te pido que allá en el día del juicio tú pongas uno a la derecha y otro a tu izquierda. Y le dice el Señor: mujer, no sabe lo que pides y no sabe lo que dices. Aquella mujer le estaba diciendo a Jesús: ponga un hijo a la derecha y ponga un hijo a la izquierda. Un hijo a la derecha y ponga otro hijo a la izquierda. Lo que esa mujer le estaba diciendo a Jesús era: sálvame al de la derecha y condéname el hijo de la izquierda indirectamente. Amén. Por eso muchas veces pedimos: Señor, yo te pido que me uses predicando. Señor, yo quiero ser como aquel predicador de la tele. Señor, úsame en alabanza. Yo quiero ser como aquel cantante salmista. Gloria a Dios por eso. Pero dígale: Señor, yo te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida. Y a su nombre. Eso es lo más importante, amada iglesia, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Ahora, hay en la palabra del Señor, de lo que estamos viendo hoy, dice que los que no desmayaron, los que no se rindieron ante el anticristo, los que lucharon, sus nombres fueron escritos en el libro de la vida. Pero también para los que no perseveraron, sus nombres fueron quitados del libro de la vida. Entonces usted dirá: no entiendo esto, pastor, no entiendo. La voluntad de Dios es que todos se salven. La voluntad de Dios es que todos vayan por el camino estrecho, caminando en obediencia hasta alcanzar la meta final. Pero muchos se quedarán en el camino. Entonces la Biblia dice: que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la persona que perseveró hasta el fin de su vida, Dios escribió su nombre en el libro de la vida. Y a su nombre. Por eso dice la Biblia: que persevere hasta el fin, este será salvo. Y hay gente que no perseveró, hay gente que se devolvió. Entonces, ¿cómo Dios va a escribir un nombre si alguien no perseveró hasta el fin? Dios es justo. En una carrera todos se apuntan y todos salen, pero no todos llegan, no todos son coronados, no todos son galardonados. Por eso el que persevere hasta el fin, su nombre será escrito en el libro de la vida. Y a su nombre. Porque dice la palabra del Señor, allá en el libro de San Mateo, dice: cuando le preguntaron a Jesús, si no me equivoco, le preguntaron a Jesús: explícanos sobre la parábola del sembrador. Y Jesús le dice: bueno, la semilla que cayó es la palabra de Dios. El campo son los creyentes, el mundo. La que cayó en espinos creció, pero fue ahogada por los espinos. Estos son los que oyen la palabra y se ilusionan, pero cuando vienen a pruebas se apartan, cuando vienen los afanes de la vida se apartan. La que cayó junto al camino y vino el enemigo y la robó, son aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden. Entonces no le dan valor a ella, el enemigo viene y se la roba. Pero aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquella semilla que cayó en tierra fértil, son aquellos que escuchan la palabra de Dios, la escuchan, la obedecen y dan fruto a 30, a 60 y a 100. Dan fruto. Estos son los hijos de Dios, los hijos del reino, porque la palabra creció. Estos son los que verdaderamente agradaron a Dios y a su nombre. Ya voy terminando, amada iglesia.
Lo que yo quiero es que usted tenga en esta mañana, usted tenga esta palabra que Dios te ha regalado para que usted diga: tengo que preocuparme por ser verdaderamente un hijo de Dios. Tengo que preocuparme por ser verdaderamente un miembro de la iglesia de Cristo. Tengo que preocuparme para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque si la muerte viniera por mí, yo no puedo decirle a usted esta mañana cuántos años voy a vivir. Si la muerte viniera por mí y yo sé que perseveré en Cristo, perseveré en la fe, perseveré en el ministerio que Dios me dio hace más de 30 años, y perseveré en el camino de la fe, haciendo buenas obras, predicando, sirviéndole al Señor, sirviéndole al reino, y la muerte viniera por mí, yo sé que terminé mis días, y Dios va a decir: terminó sus días, pero también terminó haciendo mi voluntad, y escribí mi nombre en el libro de la vida. Y a su nombre. Eso es lo que usted tiene que esforzarse, amado hermano. Tener buenas obras, porque la fe te mueve. Estar seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida, que cuando Dios comience a buscar en el libro de la vida, que diga: Jorge Céspedes, sí Señor, oh, aquí estás. Solamente en el momento que Dios te diga: aquí estás, ya usted es un premiado, ya usted dice: tuve la salvación. En el momento que usted no se encuentre escrito ahí, ya usted sabe a dónde va. Por eso, amado hermano, tiene que haber un esfuerzo de perseverar. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y a su nombre. Así que, amada iglesia, que esta palabra haya bendecido sus vidas, que Dios haya hablado a tu corazón, que Dios te haya despertado en muchas áreas. Y cuando el pastor te exhorta, cuando el pastor te diga: vamos, vaya, cuando el pastor te pide: haga esto, hágalo, porque lo que está buscando el pastor es que usted le sirva el reino, que usted le sirva la obra de Dios. Y a su nombre, démele un aplauso al que vive. Nos ponemos de pie. Les recuerdo que hay unos tamalitos para vender.